En el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz, la seguridad y porque aquí brille la verdad en el Ecuador con este destape que ha hecho la fiscal general de la corrupción casi generalizada, donde se observa hoy están 7 jueces de la Corte Provincial del Guayas presos, la expresidenta de la Corte Provincial del Guayas detenida por el caso Purga. Esto demuestra la podredumbre en la que ha estado inmerso el Ecuador. Hoy vamos a abrir un espacio para analizar la situación económica devenida con las nuevas medidas adoptadas luego de un trámite en la Asamblea Nacional, el caso del incremento del IVA al 15% desde el 1 de abril y otras acciones cumplidas por la nueva ley que fue vetada parcialmente sin que sea aprobada en su totalidad en la Asamblea Nacional. Quiero dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el economista Juan Carlos Salvador, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, magíster en Economía, con menciones en Políticas Públicas, y también el economista Walter Spurrier, director de Análisis Semanal. Bienvenido. Empezamos con el economista Juan Carlos Salvador, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. ¿Cómo ve este panorama económico con estas condiciones, con una caja fiscal sin recursos, con un alto déficit fiscal y con las medidas que de alguna manera van a oxigenar, como el incremento del IVA que se cobrará desde el 1 de abril del 15%? Economista Salvador, buen día. Buenos días, estimado Miguel, y buenos días a toda su distinguida audiencia. En efecto, las condiciones de la caja fiscal son críticas. Desde el Colegio de Economistas de Pichincha realizamos un análisis muy específico y cada mes sobre la situación fiscal. Y en este sentido, tal como usted lo menciona, Miguel, tenemos una caja fiscal escueta, un déficit fiscal que, según la proforma presupuestaria, alcanzaría más de los 4.000 millones de dólares. Y pues, y en este sentido, de acuerdo a las medidas que ya estamos a la espera de que se materialicen, pues darían un oxígeno a la caja fiscal. Ahora bien, no se trata únicamente de fortalecer los ingresos, también se trata de hacer un análisis integral hacia la estructura de gastos del presupuesto general del Estado. No nos sirve de nada que nosotros paguemos más impuestos cuando, por ejemplo, desde el gobierno central se tiene un ítem presupuestario relacionado a materiales de peluquería, se mantienen empresas públicas ineficientes, y pues lo que es más importante es evaluar la pertinencia y aprendiendo de los errores del pasado, ¿no? Porque podemos caer en el error de que por reducir el gasto público, pues extinguimos empresas públicas y después de un año creamos las mismas empresas públicas con los mismos problemas, o se hace una estrategia de optimización de la nómina y después de unos años pues ganan en los tribunales. Entonces lo que se trata de aquí es que para problemas estructurales hacer soluciones estructurales. ¿Y cuáles serían esas soluciones estructurales más allá de la coyuntura? Por ejemplo, el incremento temporal del IVA del 2 al 15%. Sí, el incremento del IVA es una medida necesaria. Hay que considerar que, según el Banco Interamericano de Desarrollo, en un estudio que aplicó para la región, Ecuador es el segundo país con mayor evasión de IVA. Entonces, aquí hay una tarea que se encarga al SRI, que alrededor de 3.500 millones de dólares se pierden por evasión solo en IVA. Entonces, aquí hay un especial énfasis en solucionar este problema. Ahora bien, también hay otros temas relacionados al gasto tributario, que es el dinero que deja de percibir el Estado por la existencia de exoneraciones y exenciones. La mayor parte de este gasto tributario se concentra en bienes y servicios IVA cero, educación, salud, etc. Pero la siguiente porción, pues se tiene que analizar muy detenidamente la pertinencia, y de hecho la CEPAL tiene un documento que habla sobre estos temas y la pertinencia de evaluar, ¿no es cierto? Me van a preguntar, ¿en dónde se concentra esta evasión de IVA? Pues se concentra en alojamiento, servicios de comida, comercio, industrias manufactureras. Aquí hay una tarea pendiente y pues desde la autoridad tributaria sería muy importante que atacar este problema de la evasión en IVA.
Otro tema, Miguel, es el tema relacionado a los subsidios, a la focalización de los subsidios. Este análisis es pertinente realizarlo en su integralidad y pues desde el Colegio de Economistas de Pichincha nos encontramos analizando este tema y pues la estrategia que recomendamos y la posición de nuestro gremio es que sea focalizada, socializada y compensada. En gasto público, Miguel, es muy importante evaluar la pertinencia de mantener ciertas instituciones y ciertos gastos. Hay un ejercicio muy importante que según el presupuesto general estaba en valores codificados a febrero, ya se reduce el tema de 20 millones relacionado al decreto de austeridad 457 del señor presidente Guillermo Lasso. Pero hay más por hacer. Lastimosamente, entre 2023 y 2023, entre 2022, este gasto creció en alrededor de 100 millones, 95 millones. Entonces, se tiene que evaluar muy detenidamente la evolución de estos gastos. Y en otras medidas, pues, estimado Miguel. Bienvenido al economista Walter Spurrier, director de Análisis Semanal, como bien señalaba el presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, economista Juan Carlos Salvador. Es importante afrontar el tema estructural en la economía, generar ingresos permanentes que no sean temporales, como ha sido la decisión del gobierno en medio de una caja fiscal sin recursos. Economista Walter Spurrier, buen día. Muy buenos días, Miguel. Buenos días a Juan Carlos. Sí, algo que nos debe la clase política es que tiene que haber una reforma estructural en las finanzas públicas. Hay varias cosas que tienen que hacerse. Una de esas es contener el gasto corriente. Una cosa de esas es impedir que los sueldos y salarios de la administración pública, el rol de pagos, suba de esa manera sin control. Tiene que verse también esto de la reforma constitucional o de la constitución de Montecristi, que obliga a un incremento permanente en el presupuesto de educación y salud, pero no hay una medida para que ese aumento sea eficiente, ¿no? No hay medidas para que haya un manejo eficiente en la administración pública, solamente que hay que gastar más, no necesariamente mejor en la administración pública. Por el lado de los ingresos, hay por lo menos dos cosas importantes que hacer. La una es destrabar lo que es las inversiones. Actualmente, como la Constitución de Montecristi sostiene que la naturaleza tiene derechos, eso se lo está interpretando al punto que cualquier acción económica que pueda tener un pacto sobre la naturaleza ya es sospechosa y entonces hay una serie de trabas para la inversión. Y el resultado es que la inversión en el país está casi inexistente, no crece, no hay aumento de la inversión, hay cantidades de proyectos para invertir que están retenidos, están represados. Y la inversión, digamos, hay de dos tipos. La una es la inversión en la minería. Van a decir, acabamos de escuchar al presidente de Toronto decir que tenía 4.800 millones de inversión comprometida. Pero lo que no dice el presidente allí, o al menos a nivel de los titulares, es que esas son empresas que ya están años en el país y que están trabadas sus proyectos por los distintos permisos que tienen que obtener. No son 4.800 millones de nuevas empresas que están interesadas en el país, son las que ya están y que no pueden avanzar por los trámites. Y en el caso de la minería, como sería el caso también del petróleo, si Petroecuador comenzara a manejar mejor los contratos petroleros de búsqueda de crudos, significa ingresos directos al fisco. Entonces, por ahí mejoraría la situación fiscal. Y luego hay el tipo de inversión que no significa ingresos directos al fisco, pero que sí implica un desarrollo de la economía y, por lo tanto, más ingresos y, por lo tanto, más ingresos fiscales también, porque la economía se mueve más. Eso también requiere la reestructuración de las empresas públicas. O sea, las empresas públicas tienen monopolio, no funcionan bien, y no funcionan bien parte por culpa de las empresas, pero parte por todo el entorno. No funcionan como empresas. No son empresas que pueden vender a precios de mercado, no son empresas que pueden retener lo que necesitan para hacer nuevas inversiones, son como botines políticos. El gobierno con su gasto
incontrolable, dicen, deme todo lo que tienen, no les dejas para invertir. Entonces, ponen también subsidios y los subsidios los tienen que pagar las empresas, no el fisco. O sea, no tienen reglas las empresas para poder juzgarlas como empresas en su funcionamiento. Eso tiene que arreglarse. Y en el momento que se hace eso y se permite la inversión privada en los sectores hoy únicamente para las empresas públicas, habrá inversión que va a ayudar al crecimiento de la economía. Por ejemplo, inversión en plantas eléctricas que se necesita y así sucesivamente. Entonces, se requiere hacer un cambio brutal porque vamos por un camino que no tiene solución. Las medidas que se han adoptado recientemente debido a este pacto legislativo han incrementado temporalmente de manera fuertísima los ingresos fiscales y aún así vamos a tener un déficit fiscal el presente año. Economista Walter Spurrier, usted se ha referido a esta apertura en el sector minero y evidentemente hay cuentas pendientes en el Ecuador, que este ha sido un problema del Estado. Por ejemplo, recordará, está pendiente la decisión de la ley de consulta ambiental, la ley de consulta previa, libre e informada. El catastro minero, es decir, uno es el discurso bien intencionado de abrir a la inversión en minería, pero otra es la realidad, que seguramente se exige que se apruebe esto. Bueno, sí, Miguel, ¿no? Veamos, por ejemplo, del catastro minero. El presidente dice en Toronto, la noticia que da, es de que ya se ha comprado el know-how, el software para hacer el catastro minero, que se lo podrá reabrir el próximo año. Y estamos a principios de esto, para el próximo año, o sea, para cuando ya estemos en las elecciones del nuevo periodo presidencial. Y el catastro minero se cerró en el 2018, o sea, lo cerró Lenín Moreno hace ya 5 años y pico. ¿Y cómo podemos tener cerrado el catastro minero sin que pueda haber nuevas empresas que entren a tener contratos para buscar minerales? Y está cerrado. Y los organismos multilaterales nos ofrecieron un préstamo no reembolsable, aparte de darle la asistencia técnica para hacer el nuevo catastro, porque el anterior era obsoleto. Y más de 5 años sin poder salir adelante con eso. Debió haber sido cuestión de meses. No es algo, no es algo de aeronáutica, no es nada muy complicado tener un nuevo catastro minero, ¿no? Ese es un punto. Luego de lo de las leyes, ahí también hay mucha responsabilidad de la Corte Constitucional, porque la ley de la consulta previa o de la consulta ambiental, no estoy seguro si es la una o la otra o ambas en estos momentos, tendría que chequear, dice la Corte Constitucional que tiene que hacerla la Defensoría del Pueblo. Entonces, de pronto la Defensoría del Pueblo va a hacerlo en función de defensa del medio ambiente, pero sin contemplar el lado económico de las cosas, porque toda actividad humana tiene un impacto ambiental. Entonces hay que juzgar cuál es un impacto ambiental tolerable y cuál no. Y para eso tenemos leyes ambientales, igual que tenemos leyes laborales, leyes fiscales. Toda empresa tiene que cumplir con todas esas normas. Y entonces, ¿qué puede hacer el gobierno? Se supone que hay un proyecto de ley preparado por la Defensoría del Pueblo. Hay que ver si lo manda, pero esto no se ha mandado. Entonces, todo está parado mientras que haya esta ley. Mientras tanto, Guillermo Lasso sacó un decreto ejecutivo para llenar ese vacío legal y la Corte Constitucional no le gustó eso. Entonces, realmente actuamos como si los tiempos no contaran, como si no importa que algo que pueda hacerse hoy se va a hacer después de 5 años. Y eso no es una historia de hoy, es una historia que viene de atrás, pero hoy tenemos la urgencia de de enderezar la situación fiscal, que se crean empleos, que los ecuatorianos de todo estrato social no sientan que el país no tiene futuro y se vayan, porque hoy en día tenemos migración. Sí hemos tenido migración de gente muy pobre del campo en la sierra desde hace mucho tiempo, pero ahora se están yendo profesionales recién graduados o no regresen de estudiar afuera, y se está yendo también gente de mucho dinero que se va a ir al exterior y monitorear sus empresas desde el exterior. Entonces, no puede ser, hay apuro en crear confianza que el país va por buen camino y que tenemos posibilidades de salir adelante,
para revertir esta tendencia migratoria que es nefasta? Economista Juan Carlos Salvador, esto es importante, la apertura a la inversión que tiene que haber, pero partiendo de estos hechos que ha señalado el economista Walter Spurrier, el crear confianza, seguridad jurídica que no ha habido. El caso del sector minero, ¿qué piensa usted? Sí, bueno, el sector minero y el sector extractivo son estratégicos para la economía nacional. Tienen unos encadenamientos productivos que permiten la generación de empleo indirecto y directo. Y en este sentido, pues, el gobierno nacional, según la visita que tuvo en Canadá también con las autoridades y el sector minero, pues hacia allá apunta. Y pues el sector minero tiene que ser impulsado, es demasiado estratégico. Y pues, tal como lo mencionaba Walter, existen unos problemas legales que hay que solucionarlos, porque lastimosamente se rezaga las inversiones, se reduce el empleo y se reduce el crecimiento económico. Un poco saliéndome solo una partecita del tema de lo que mencionaba Walter respecto a las empresas públicas. Actualmente existen 3 empresas públicas de la función ejecutiva, 33 de los gobiernos autónomos descentralizados, 33 de universidades y 249 de los gobiernos autónomos descentralizados. En el universo son alrededor de 295 empresas públicas. Ahora bien, en empresas públicas de la función ejecutiva también estamos de acuerdo en que hay un problema de gestión, pero también un problema de planificación y seguimiento. En la proforma presupuestaria se envía un anexo respecto al manejo integrado de la liquidez, como se lo conoce, que es el dinero momentáneo que se traspasa a la cuenta única del Tesoro. En Petroecuador, por ejemplo, se suma alrededor de $2.000 millones que se le debe a Petroecuador por concepto de este mecanismo. Entonces, si se le quita momentáneamente este tema, pues condiciona a su ejercicio de inversión y de pagos hacia terceros. Y pues esto a la final de un ejercicio condiciona también su desempeño y su capacidad de inversión. Con respecto a la confianza y a la atracción de inversiones, es importante entender cuáles son los determinantes bajo los cuales viene la inversión acá, no solo extranjera y directa, sino también la nacional, que lastimosamente ha estado rezagada en los últimos años. Los inversionistas vienen, ¿cierto?, por una capacidad de demanda interna, consumo sostenido, estabilidad jurídica, estabilidad política y pues sobre todo también la estabilidad tributaria. De hecho, hay varias cláusulas de inversiones de sectores estratégicos que determinan la necesidad de la estabilidad tributaria, es decir, ante cambios normativos, pues no se lo puede condicionar su inversión o su pago. En ese sentido, economista Salvador, ¿cómo fortalecer esta apertura generando confianza en quienes vengan a invertir en el Ecuador? Bueno, hay varios temas. El principal es la estabilidad, pues lastimosamente en los últimos años hemos tenido varias situaciones políticas que han condicionado también la percepción del mundo hacia la economía del Ecuador. Y eso se traduce también en el riesgo país, que de manera muy acertada el gobierno nacional ha implementado varias acciones que ha permitido que el riesgo país también baje. Ahora bien, en temas relacionado a la estructura de trámites, la facilidad de hacer negocios en Ecuador es más alta que, por ejemplo, de Chile, Colombia, Perú, etcétera, de los principales países que se los puede tomar como competidores. Pues el pago de impuestos también tiene que ser muy agilizado, mecanizado, todo en línea. Los temas relacionados a la documentación, tramitología, tienen que ser muy enfocada en reducir estos costos y el tiempo. Ahora bien, también por otro lado, el gobierno nacional, en medio de los incentivos y exoneraciones que existen, pues podría validar, y de hecho hay un documento en la CEPAL que recomienda cuáles son los principales puntos para un gasto tributario, exoneración y exenciones pertinentes, y que lo más importante es el seguimiento, el permanente seguimiento para evaluar si estas medidas son eficientes, cumplen con su objetivo y pues no existe también un incremento de evasión o elusión en estos aspectos. Vuelvo con el economista Walter Spurrier. ¿Cuáles serían las prioridades que debiera
en medio de las urgencias que tiene la economía ecuatoriana para enfrentar esta realidad al momento de financiamiento, de pago a proveedores, incluso devolución del IVA, aunque sea rubros pequeños, pero tiene pendiente cómo se ha comprometido el Ministerio de Economía y Finanzas. Bueno, realmente es difícil ver cómo va a atender la situación fiscal en estos momentos. Hay los atrasos y hay los compromisos del servicio de la deuda externa, hay dificultad de poder reducir el gasto corriente y en el presupuesto se contemplan una serie de medidas que van a generar ingresos que son falsas, digamos, que aparecen allí para cuadrar cuentas, pero que realmente no se van a poder cumplir. Eh, eh, yo de lo que lo he escuchado al presidente y lo interpreto, interpretando las palabras de lo que dice, él va a buscar poder cubrir todas las cuentas que tiene su gobierno, pero no va a darle prioridad a cubrir lo pasado. O sea que él va a cumplir con sus proveedores, pero no con los proveedores de Guillermo Lazo, para ponerlo así. Entonces yo supongo que lo que va a tener que hacer es va a pagar con papeles negociables los atrasos. Pero el punto central que tiene el gobierno es que en la medida en que no esté cumpliendo con sus compromisos, y a su vez esté cargando tanto a las empresas y a las personas para solucionar la crisis fiscal, va a causar una recesión importante en la economía. Porque, veamos, estamos pagando más impuestos los privados, subiendo 3 puntos más del IVA. Las empresas grandes tienen que pagar un adicional del impuesto de la renta del 2022, a la vez que pagan la del 2023 y le piden que anticipe la del 2024. O sea que plata para compras, para inversión, no va a haber. A los bancos se les están poniendo un impuesto sumamente grave, a la vez que le aumentan los impuestos en el caso que quieran traer plata de afuera para prestar. Los bancos van a tener menos dinero para poder prestar. Entonces, y luego les fijo con su dinero que va a recibir, que capta de la población, lo que va a hacer es reducir su requerimiento de crédito externo. O sea, en otras palabras, no es que se va a incrementar, que va a estar reciclado en la economía, eso no es que va a aumentar el gasto público, sino que se va a mantener como era antes, aunque pasa que absorbe más recursos a la economía. Entonces, todo eso nos va a llevar a una situación recesiva, para lo cual lo que puede hacer en varios lados, primero es urgentemente destapar para que pueda haber inversión privada, y los proyectos que podría haber inversión privada, hablamos de los mineros, pero también la asociación pública-privada, empresas que van a estar dispuestas a invertir para, qué sé yo, carreteras, cobrando peajes, poderlo hacer. Y luego, aprovechando todo este conjunto de medidas que ha tomado, pedir que lo rescate el Fondo Monetario, también aprovechando la alianza que tiene el Ecuador hoy con los Estados Unidos, que va a permitir que Estados Unidos presione a los organismos multilaterales para impedir que este gobierno fracase, porque tampoco le conviene que suba después en el Ecuador, que es uno de sus mejores aliados en América Latina, un gobierno hostil, como pudiese ser el caso si regresa el correísmo. Entonces, tiene esas dos cosas para actuar, en mi criterio, pero va a ser muy difícil que evite que el país esté muy recesivo. La tercera cosa es lo que ya han anunciado. La ministra de Energía ya ha revelado que van a presionar o van a tratar de convencer a la Corte Constitucional que demore 5 años, de un plazo de 5 años para el desmantelamiento del ITT, porque si a este escenario sumamos la reducción de los ingresos de la venta del ITT, que tiene un impacto en el presupuesto, también en el dinero destinado para la compra de combustibles, y también en el balance de Petroecuador. Todas esas medidas pueden ayudar a amortiguar un poco el problema, porque igual va a ser muy importante. Economista Juan Carlos Salvador,
¿Cuánto va a incidir estas nuevas medidas? Ya no solo el IVA que se ha comentado del aumento temporal del 12 al 15, sino lo que señalaba el economista Walter Spurrier, el impuesto a las utilidades de los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, el aumento hasta el 5% del impuesto a la salida de divisas, la contribución temporal para seguridad dirigida a las utilidades de las empresas. Es decir, ¿cómo puede incidir esto? Bueno, según los cálculos del Centro de Investigaciones del Colegio de Economistas de Pichincha, este conjunto de medidas significaría un ingreso fiscal de 1.739 millones de dólares. Y pues esto va a permitir dar un oxígeno al gobierno para atender las necesidades de este año. Sin embargo, el presupuesto también tiene otras fuentes de financiamiento, pues está previsto que se endeude más en proporción interna que externa, y pues en externa, ya conforme las últimas noticias, pues el Fondo Monetario Internacional sería aquel que nos prestaría recursos. En este aspecto, por otro lado, obviamente vamos a tener a un déficit fiscal y por ende vamos a tener que endeudarnos. Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, con el lado de los gastos? Es decir, ya tenemos experiencia de contribuciones al patrimonio de años pasados, sin embargo, el déficit fiscal se ha mantenido, los problemas de gasto se han mantenido, los atrasos se han incrementado, y pues el tema es que estas contribuciones únicas como a la banca, pues se le quita liquidez a un sector, se le da a la caja fiscal, sin embargo, en la caja fiscal no hay un ejercicio de priorización adecuado y de optimización del gasto público que permita, ¿no es cierto?, no profundizar estos temas. En el tema, como yo lo mencionaba al inicio del programa, es importante atender el problema en su integralidad, porque conforme este estudio que yo mencioné, que hay una relación entre incremento de la tasa de IVA e incremento de la evasión, y pues lo que se trata es que el potencial recaudador del IVA pues atienda específicamente a incrementar los recursos de la caja fiscal y atender estos problemas de evasión. Es decir, aquí, economista Salvador, hacer un enfrentamiento en diferentes frentes que le permita generar más recursos a la caja fiscal. Sí, el problema fiscal se lo ataca de manera integral. No es únicamente incrementando ingresos, reduciendo gastos, porque también juega un rol muy importante en la economía del Ecuador. Es decir, si tenemos una economía rezagada en su consumo, en inversión, pues eso se traduce en un decrecimiento de la recaudación de los principales impuestos, y sobre todo también al finalizar un ejercicio fiscal, pues se va a tener mayor empleo, deterioramiento de las condiciones de la pobreza, situación social, y que lastimosamente después se incrementan las necesidades de liquidez de la caja fiscal. Y después de 2 años, después de 3 años, vamos a estar sentados de nuevo analizando la pertinencia de incrementar el IVA más o realizar cambios de manera integral, tanto IVA, impuesto a la renta, gasto tributario, focalización de subsidios y gasto público. Economista Walter Spurrier, en estas condiciones, ¿cuáles debieran ser las prioridades que tiene el gobierno para, primero, financiar el déficit y, segundo, para, de alguna manera, abrir espacio para la inversión? Algo. Bueno, está planteando un punto que no hemos tocado, porque hemos tocado puntos más centrales, está planteando que se permita el arbitraje internacional. Ese es un punto que no solo a corto plazo, sino a mediano plazo, que es necesaria la aprobación, porque veamos lo que está pasando hoy en lo del caso Purga, ¿no? A este ex legislador social cristiano se le acusa a la fiscal de haber, con la compra de jueces, haberse hecho pagar del Banco del Pacífico $4 millones por supuestamente daños que le causaron porque el banco le está tratando de cobrar un préstamo que él no ha pagado, que dice que ha pagado exhibiendo recibos falsificados. Ahora, eso de allí, que ha sido un escándalo, y son 4 millones, e involucra a una entidad que pertenece al Estado, como es el Banco del Pacífico,
sucede con cierta frecuencia en el Ecuador entre personas o empresas locales que ponen juicios a multinacionales y por decenas o centenas de millones de dólares y los ganan usando este tipo de artimañas. Y luego esas empresas multinacionales tienen que buscar el CIADI u otro tipo de organismos para enjuiciar al Ecuador, establecer arbitraje, mostrar el fraude y hacer que el Estado les pague. Tenemos casos de eso, de que el Estado termina pagando a empresas extranjeras por un fraude en que se han beneficiado personas nacionales en connivencia con los jueces. Entonces, ese tipo de inseguridad jurídica es una que tiene que resolverse y de ahí lo del arbitraje. Pero claro, eso es más de mediano plazo y no de corto plazo. Pero debe, entre las leyes, primero tiene que presionar, en segundo punto, algo más urgente, tiene que presionar a la Defensoría del Pueblo para que ya presente su proyecto de ley y que sea discutido en la Asamblea y después reformarla vía pues algún veto parcial o algo por parte del Ejecutivo para ya poder destrabar la inversión minera. Como decía Juan Carlos, genera en primera etapa mucha inversión y además lo importante es que ese dinero, esa creación de empleo, no va a Quito o Guayaquil, eso va básicamente a sectores bastante pobres como son en las montañas, ¿no? Tanto en la sierra como en la parte hacia el oriente, o sea, comunidades más bien pobres y que incluso, o también mirando hacia la costa, como en la provincia de Cotopaxi y el Maná, que incluso se incorporan a la economía formal las sociedades donde antes no se pagaban impuestos, porque los locales que ahora tienen que venderle servicios a las empresas mineras, tienen que formalizarse porque si no, no les pagan las empresas mineras. Entonces, esa es una de las tareas que tiene que ver. Porque ir por esta vía de incrementar los impuestos, como estoy aquí ahondando a un punto de lo que señala Juan Carlos, seguir tratando de mejorar la situación fiscal, incrementándole los impuestos a los que pagan, significa que más gente que paga va a salirse del circuito de pagar y va a comenzar a eludir porque los impuestos son muy elevados, ¿no? Más bien se debería ver de alguna manera de cobrar a los sectores que no pagan impuestos. Esa sería una solución que podría ser, quizás fortalecer al SRI y hay tácticas, sin yo ser un experto en cómo cobrar impuestos, ¿no? Que lo he hecho, pero que es fácil, relativamente fácil. Uno ve a los contribuyentes que están en un sector y ve los que declaran ganancias, los que declaran pérdidas, los que declaran en función a sus ventas, cuáles les va bien, a cuáles les va mal, y comenzar a enfocarse en aquellos que están viéndole mal, es decir, ¿por qué no tienen ingresos para pagar impuestos? Y en muchos casos van a encontrar que hay fraude, ¿no? Que no están pagando los impuestos. Entonces, en ese sentido, tiene que tratar de ampliarse la base tributaria, ese sería un punto importante. En segundo lugar, otro punto que se puede hacer es con la reforma laboral que está planteándose en la consulta popular. Las empresas van a poder contratar gente por corto plazo o por horas, que significa ampliar la oferta de trabajo en las actividades que no requieran trabajo a tiempo completo y permanente. Eso entonces sería importante porque hay muchas empresas que experimentan algo o muchos emprendedores que quieren experimentar en algo y si no les va bien no pueden quedarse con el pasivo laboral o sencillamente hay tareas que tienen que hacerse en alguna empresa y que no se las hacen porque no se puede contratar a alguien a tiempo completo para algo que requiere solo pocas horas de trabajo. Entonces, en ese sentido, son algunas cosas que se están haciendo. No creo que estas medidas vayan a solucionar el problema, pueden llevarlo a moderar el problema. La expectativa que podemos tener, Miguel, y por eso es que le estoy dando un giro a la pregunta que me hace Miguel, es que el presidente Noboa, que tiene un nivel de popularidad muy alto, logre en este año no perder tanta popularidad a pesar del problema económico, que logre al menos quedar primero en la primera vuelta, en las próximas elecciones,
tener el bloque legislativo más fuerte y si sale electo presidente, ahí sí ver la manera de hacer reformas estructurales para enderezar la economía. Lo que ahora es muy difícil con un legislativo donde el principal bloque lo que está interesado es en conseguir la impunidad para los funcionarios de la década correísta. Entonces, yo en síntesis veo cosas que se pueden hacer para mejorar la situación, no veo cómo la pueda resolver, pero sí mejorarla con miras a que se hagan reformas más profundas más adelante y así abrir el camino para que el Ecuador tenga un futuro próspero. Economista Juan Carlos Salvador, este tema es fundamental a cometer en los temas estructurales, pero también la generación de recursos. Parte del problema también ha sido la ineficiencia del sector público. Citemos el caso de las empresas públicas. Hoy publica Diario Expreso precisamente un dato sobre 7 empresas públicas que reportaron pérdidas en el 2023. ¿Cómo mejorar esta situación que no sea una carga para el Estado y que no sigan generando pérdidas? Del caso de CNEL, CNT y otras. Bueno, la situación de las empresas públicas es un círculo vicioso. Recuerdo que hace unos años se llevó a cabo una reforma a la Ley Orgánica de Empresas Públicas en la Asamblea, pero que después fue retirada por el Ejecutivo. Y pues lo que se buscaba en este proyecto de ley era una gestión corporativa de las empresas públicas. Hay empresas públicas según la naturaleza de su creación, obedecen a criterios sociales, a criterios, ¿no es cierto?, de rentabilidad. Obviamente los dos no son excluyentes. Y les pongo un caso aquí. Recuerdo que a pretexto de la optimización del gasto público se liquidaron empresas públicas, por ejemplo, Medios Públicos fue liquidada, sin embargo, después de un tiempo se creó Comunica. La misma situación en Correos del Ecuador, se liquidó y después se creó Servicios Postales. El ahorro nulo, con los mismos problemas con los que se extinguieron, nacieron y siguen dependiendo de transferencias directas del gobierno central, que en efecto esto ha sido decreciente a lo largo de los últimos años y pues hay un componente muy importante que las empresas públicas de la oposición ejecutiva, al finalizar un ejercicio fiscal de acuerdo a su rentabilidad, a su ejercicio operativo de inversión, traspasan excedentes a la caja fiscal. Esta situación se condiciona porque a lo largo de un año fiscal, pues el gobierno central, por necesidades de liquidez y en aplicación obviamente a la normativa que existe en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y en su reglamento, se le faculta al Ministerio de Economía y Finanzas realizar este concepto que lo mencioné al inicio, que es el artículo 173 del COPLAFIP, 182 del reglamento, relacionado a este manejo integrado de la liquidez. Pues, en empresas públicas de ejecución ejecutiva, únicamente en 2023 se les debitó alrededor de 1.780 millones y que se les devolvieron apenas 800 millones de dólares. Y al final del ejercicio fiscal, como se inició con una deuda por pagar a estas empresas públicas, alcanzó los 2.8 mil millones de dólares. ¿Esto qué significa? Que las empresas públicas obviamente ejecutan, pero no pagan y no pueden ejercer su correcto ejercicio de inversión. Y ahora bien, hay temas relacionados a ya de gestión, operatividad propias de las empresas públicas. Por ejemplo, esta gestión corporativa, el rendimiento de cuentas, la transparencia es muy importante. La evaluación de su estructura financiera, pues esto estaba a cargo de EMCO, que ya está en liquidación, y pues lastimosamente no ha cumplido sus funciones, su razón de ser, porque las empresas públicas tienen que ser, obviamente, atacar el problema social bajo su creación, pero también tienen que obedecer a criterios de rentabilidad. En ese sentido, ¿cómo depurar, cómo generar una política que permita, como fue el caso de EMCO, la desaparición, que permita que no sea una carga para el Estado, economista Salvador, sino que también sea el sector privado el que asuma ciertas tareas? Bueno, actualmente existen 3 empresas de la fusión ejecutiva. La más grande, como ya se conoce, es Petroecuador, que se fusionó con Petroamazonas. Pues de ahí le sigue Seldex, CNEL, Astinave, EPA, ENAMI y otras series de empresas públicas. Pues
lo más importante de aquí es evaluar la pertinencia de su creación, es decir, si cumplió su objetivo de creación. Si tuvo un objetivo de creación de razón social, por ejemplo, atacar un problema social, ok, evaluemos si cumplió ese rol. Caso contrario, pues se tiene que validar su liquidación o no. Por otro lado, si se lo creó con el objeto de que, de cierta forma, ataque problemas relacionados al mercado, pues ok, evaluemos si se atacó estos problemas y se solucionó o se mitigó o se profundizó, que es un escenario también sobre la mesa. Y en base a esto, ¿no es cierto?, ya empezar a realizar un análisis minucioso de los estados financieros, de los balances, de su situación y qué significaría, por ejemplo, porque no todas las empresas públicas de la función ejecutiva reciben asignaciones directas del presupuesto. La mayoría tiene ingresos de autogestión, pero estos ingresos de autogestión obviamente tienen una naturaleza de rentabilidad y que, conforme el artículo que usted mencionó, Miguel, lastimosamente la mayoría de empresas públicas registran utilidades en cero o negativas y que a medida que esto se profundice, el gobierno central a través de transferencias va a tener que salvaguardar su pertinencia de mantener su operatividad. Entonces, sí hay un ejercicio muy importante que el Ministerio de Economía y Finanzas lo puede realizar para evaluar esta pertinencia y no caer en los problemas pasados que mencioné, de que se liquidó empresas públicas y después se las creó por un tema normativo o de bien público que estaba amparado en la Constitución. Economista Walter Spurrier, este tema que le he planteado al economista Juan Carlos Salvador, la eficiencia en el sector público y esta carga que constituyen las empresas públicas, mencionaba CNT, CNEL, Flopeg, CELEG, la empresa pública del agua, Astinave, etcétera, que han sido una carga más que generación de recursos para el Estado ecuatoriano. Sí, claro, y veamos, y mucho tiene que ver con la organización de las empresas. Veamos una comparación de las empresas públicas con una empresa que es propiedad del Estado, pero que no es una empresa pública, el Banco del Pacífico. El Banco del Pacífico tiene su cierta distancia con el Ministerio de Finanzas, no se interviene de una manera tan directa, y Banco del Pacífico compite con la banca privada, porque tiene una organización de banca privada, compite exitosamente, tiene utilidades, tiene capacidad de despedir empleados si Dios los necesita, no tiene todo este andamiaje del sector público de que los empleados pueden ser dueños de sus puestos, o como en Petroecuador, donde hay mafias que los propios líderes sindicales son contratistas de la empresa. Entonces, ahí vemos algo que estructurar bien a las empresas puede hacer una diferencia. En segundo lugar, tenemos el asunto tipo competencia. Estamos hablando de los problemas en CELEX, CENEL, Petroecuador. Hablamos de CNT, pero el problema de CNT es menor. ¿Y por qué es menor? Porque hay competencia, se ha permitido las empresas privadas. Imagínense cómo serían las telecomunicaciones en el país si solo juntásemos con CNT. Que yo conozca, CNT no usa la mejor tecnología, se ha quedado atrás de la tecnología, no ha renovado su tecnología. Entonces, ahí nuevamente se ve lo mal que le va porque tiene una competencia de empresas privadas que se han estado invirtiendo. Entonces, también eso nos lleva a la necesidad de que haya operadores privados que intervengan para poder poder comparar la gestión en la administración pública. Y lo que decía Juan Carlos, las empresas que no funcionan, ¿por qué se las mantienen? Veamos el caso de Flopec. Flopec se creó para la posibilidad de que si el Ecuador iba a comenzar a exportar petróleo, entonces, ¿por qué no tener una empresa que tenga el petróleo del Ecuador para movilizarlo y ya tenía una base? Este es un diálogo con el economista Walter Spurrier, director de Análisis Semanal, y también el economista Juan Carlos Salvador, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Mientras retomamos con el economista Spurrier. Economista Salvador, ¿es posible depurar a estas empresas públicas en las condiciones actuales?
Bueno, la situación de las empresas públicas se ha profundizado de mal en peor a lo largo de estos años. Y como lo mencionó Walter, hay empresas públicas que son potencialmente rentables y que pasa por un ejercicio de gestión. Ahora bien, el EMCO realizaba análisis, por ejemplo, de benchmarking con el fin de evaluar cómo les está yendo respecto a su competencia. Y pues en base a eso, se supone y se suponía que se tenían que implementar medidas de carácter estratégicas de planificación para mejorar esta situación. Sin embargo, se ha venido ya profundizado por este problema de liquidez que les mencionaba, por este concepto del manejo integral de la liquidez y pues también por el manejo clientelar que se le ha dado a las empresas públicas. De hecho, hay un problema creciente de la nómina ahí. Hay indicadores, por ejemplo, que EMCO era la empresa pública que en promedio mayor remuneración tenía respecto al resto de empresas públicas, y se puede evaluar. Hay diversos mecanismos, indicadores avalados de manera internacional para hacer un seguimiento de calidad de gasto público y de rentabilidad. Por ejemplo, índice de mejoras de planificación, hay todo relacionado a indicadores, de, por ejemplo, de servidores públicos por cada 1.000 personal, de acuerdo a su naturaleza de denominación de puesto. Pues hay varios mecanismos que va a permitir evaluar la pertinencia de mantener a nuestras empresas públicas y cómo mejorarlo. Ahora bien, la condición actual, pues, yo creo que y desde el Colegio de Economistas Pichincha siempre estamos en la línea de realizar los cambios lo más pronto posible, porque después, pues, nos puede explotar la bomba en la mano y los problemas se profundizan y después de 2 o 3 años vamos a estar discutiendo los mismos problemas y pues pensando si posponerlos o no por motivos políticos o de razón ya de fenómenos que nos impactan como los sociales, y que determinan que la situación fiscal redirija y priorice los recursos hacia allá, obviamente, pero que no atienda a otros problemas. Por ejemplo, el tema de la inversión pública o obra pública es la más baja desde el 2009 y que pues aquí hay otros mecanismos que relacionados a la asociación público-privada, incentivos, etcétera, pegados a estos sectores estratégicos tienen que ser impulsados. Economista Walter Spurrier, volviendo a este tema que usted estaba desarrollando, ¿qué hacer con las empresas públicas en estas condiciones? Por cierto, diferenciando una de otra de los resultados que han dado. Bueno, yo creo que en primer lugar deben ponerse las condiciones para que operen como empresas. O sea que, en primer lugar, las empresas tienen una venta de servicios. Esas venta de servicios ellos deberían cobrar a tarifas de mercado. Si el Estado tiene derecho a subsidiar, pero en ese caso que el Estado sea el que subsidie, no la empresa. Es una distorsión que la empresa subsidie. Tiene que el Estado subsidiar, no las empresas. En segundo lugar, tiene que haber competencias, tiene que permitirse que haya inversión privada y que haya competencias que obliguen a las compañías a poder hacer comparación, luchar en las empresas públicas por tener mejor tecnología, por dar mejores servicios para poder conservar parte del mercado. Y luego debería competir en circunstancias parejas. Por ejemplo, hoy, ¿qué ha sucedido hoy con una transitoria de la ley recientemente aprobada? Se ha colocado que las empresas que venden combustibles en el mercado interno tengan que nuevamente pagar el ISD, que va a ser el 5%, y Petroecuador no tiene que pagar el 5%. Entonces, ¿cuál es el resultado? Hoy en día hay empresas petroleras privadas que importan la gasolina súper, hay las empresas que importan el gas de uso doméstico, pero que también se usa para industrias. Entonces, importan directamente el gas que se vende sin subsidio y ahora ya no lo van a poder hacer. Nuevamente es monopolio de Petroecuador. Entonces, ahí hay ese problema importante. Y luego las empresas deben poder tener su resultado positivo, porque si venden un producto subsidiado igual van a estar recibiendo el subsidio por parte del gobierno central, ellas subsidiando a sus consumidores, pero para que ellos tengan el resultado real por su producción, por sus ventas, y en base a eso conservar lo que necesitan para invertir. Ahora, todo esto, ¿por qué no se puede hacer? No se puede hacer porque el Estado absorbe el dinero que está para la inversión. Es como una pulpería, ¿no? Donde el pulpero saca la plata que hay en la caja y se la gasta, y después cuando tiene que hacer una reparación no lo puede hacer porque no ha reservado dinero para hacer la inversión, no ha funcionado como una empresa.
Y luego hay que cerrar las empresas que realmente no funcionan. Yo cuando hubo un problema en Internet estaba hablando del caso Flopec. Se creó el caso de Flopec para que aproveche el mercado cautivo que tenía del petróleo ecuatoriano que se exportaba. Y se hizo una alianza de Petroecuador con la compañía Kawasaki japonesa para que hacer una compañía de economía mixta para tener esta flota petrolera. Y se compró, Flopec compró naves nuevas, compró naves, tanqueros nuevos. Con el tiempo que ha pasado, esto fue a principios de los 70, con el tiempo que ha pasado es que ya no tiene esos tanqueros importantes, solo tiene tanqueros viejos, alquila tanqueros algunos, y esencialmente lo que está haciendo Flopec es contrata otros tanqueros y le cobra a Petroecuador un valor mayor para ganarse la diferencia. O sea, realmente no está aportando a nada. Las utilidades que tiene Flopec son por el sobreprecio que está pagando Petroecuador por el transporte de su petróleo. Parte por eso es que el diferencial de crudo nuestro con el WTI es tan alto, porque hay ese costo innecesario. Y las empresas que contratan con el Ecuador el transporte de petróleo, que contratan con Flopec, son empresas que hacen utilidades particularmente altas entre las compañías tanqueras del mundo. O sea, es un negocio redondo. Esta última etapa se la hizo durante el correísmo de estos contratos de Amazon Tankers y otras compañías iguales con el mismo nombre, y eso es un drenaje, es un dren de dinero del fisco. Tiene que cerrarse Flopec. Entonces, y luego tiene que haber un rendimiento. Estaba hablando Juan Carlos de la nueva empresa de correos que tiene el país, pero esa empresa no da servicios de correo a los individuos, no hay como recibir cartas, no se entregan cartas, ya y sencillamente no existe, ¿no? Y entonces, ¿para qué hay? ¿Y cómo es posible que ahora el país petrolero tenga una empresa de correos y no puede entregar el correo? Y antes el país petrolero sí tenía una empresa de correos que entregaba la correspondencia. Entonces, sí tiene que verse muy claramente, poner reglas para que funcionen las empresas públicas y permitir la competencia del sector privado y cerrar las empresas que no tienen razón de ser. Economista Juan Carlos Salvador, en estas condiciones hay un problema estructural también en el país. Con estas condiciones económicas, ¿cómo se puede fortalecer la generación de nuevas fuentes de empleo en el Ecuador? Bueno, y en el sentido que mencionó Walter, yo no me mantenía ni a través del Colegio de Economistas de Pichincha en mantener esta empresa pública, ¿no? Lo único que yo decía es el ejemplo de que antes se liquidó una empresa pública y después se creó la misma empresa pública con los mismos problemas, incluso más. Y de hecho, las transferencias del gobierno central siguen siendo para estas empresas públicas. Entonces, no se ha solucionado nada. Solo en un año se dijo que se tenía una empresa pública en liquidación, nada más. Tomando solo de ¿no? Porque hubo también ferrocarriles, el CEAR, relacionado a TAME, por ejemplo, y pues esto ha condicionado que los problemas también se profundicen. Ahora bien, para generar empleo, lo que se tiene que realizar, obviamente, es hacia una estrategia de reactivación económica, pero no una estrategia de reactivación económica sectorizada, sino integral. Por ejemplo, ¿cuáles son los sectores estratégicos de la economía nacional? Por ejemplo, la minería es un tema súper importante, como ya lo mencionaba Walter. Hay un tema legal que también rezaga la llegada de inversiones y condiciona también que se incluya, porque las empresas mineras también realizan inversión en territorio, y de hecho hay el caso de una empresa privada que yo conozco, que más del 80% de la nómina, de que está en nómina, son de personas de territorio. Entonces, si se le prohíbe esto, si no se lo incentiva, si no se lo analiza de manera pertinente la importancia del sector minero, pues obviamente se va a destruir plazas de trabajo y se va a profundizar la crisis de inseguridad. Y en este espacio, ¿cierto? El presidente ya ha mencionado la importancia que se ha dado de crecimiento en el empleo joven a raíz de los incentivos para la contratación. Pero obviamente no se saca nada, no se crea empleo por ley, sino se crea empleo
por una estrategia de reactivación, por ejemplo, este tema del Tratado de Libre Comercio con China, hay que atacar sumamente el tema de la asociación de las empresas, es decir, para que tengan la capacidad para exportar debido a la gran demanda que tiene China y que no únicamente se condicione a que un grupo sea el que exporta. Eso es un tema muy importante y esto va a permitir que tanto las asociaciones como los pequeños productores puedan realizar estas exportaciones hacia el exterior. En otro aspecto, pues el empleo obviamente es el resultado de la reactivación económica y hay un tema muy importante aquí que atacar la informalidad. La mayor parte de la economía nacional es la informalidad y pues hay un incentivo a mantenerse en la informalidad. Entonces, estos problemas obviamente se atacan, por un lado, como mencionó Walter, ampliando la base, pues si se sube el IVA, obviamente como es un impuesto al consumo, pues de cierta forma ataca este problema de la informalidad en términos de recaudación. Pero allá hay otro tema relacionado también, ¿qué pasa con la inversión pública? La obra pública, lastimosamente, es decreciente, es la principal variable de ajuste en el presupuesto general del Estado, y pues esto obedece obviamente a problemas ya estructurales que se van acumulando año tras año. Y por ejemplo, si nosotros quitamos la inversión en cárceles que se va a realizar, la construcción de las 2 cárceles, la inversión pública, en la obra pública, solo el rubro 75 obra pública es alrededor de 240, 250 millones de dólares. Y esto es el valor más bajo desde 2009 que se tiene información. Entonces, aquí hay un tema muy importante relacionado a las inversiones, la capacidad que tenga el Estado para materializar estas asociaciones público-privadas, que conforme las varias comparecencias del secretario, pues determinó que no se han materializado de una manera eficiente y pues hacia allá se tiene que atacar el problema. Economista Walter Spurrier, este tema importante, en estas condiciones económicas, ¿cómo generar fuentes de empleo en el Ecuador? Bueno, es muy difícil porque, de acuerdo con lo que decía Juan Carlos, y yo coincido, las empresas no van a contratar porque van a pagar menos impuestos si contratan a alguien, porque ¿qué les importa cuánto tienen que pagar de impuestos si es que no van a tener utilidades? Pues si no tienen utilidades no van a pagar impuestos. Entonces, lo que hay es que mejorar las perspectivas que tiene el país. Entonces, si bien yo he sido un poco pesimista en términos de lo que puede hacer el gobierno para mejorar la situación de corto plazo, el momento en que se mejoren las perspectivas de mediano plazo, viene la inversión, porque cuando uno invierte no porque va a vender o va a hacer unidades el mismo año inmediatamente, sino porque uno invierte por las perspectivas que va a haber en los años que vienen para adelante, el crecimiento del mercado. Entonces, si comienza a materializarse estas inversiones, si comienza realmente a destrabarse la inversión en el sector minero, si comienzan a destrabarse los proyectos importantes de alianzas público-privadas. Por ejemplo, aquí en Guayaquil, hay mucha presión para que se haga una solución vial, porque la carretera con Machala es pésima y además es la carretera que utiliza Cuenca para salir a los puertos. Si hay una solución vial importante que significa la interconectividad entre Cuenca, Machala y los puertos de Guayaquil, en primer lugar, es una obra importante de mucho dinero de inversión y muy rentable porque el transporte, sobre todo viniendo del Austro hacia los puertos de Guayaquil, se reduciría enormemente el tiempo y la distancia, con lo cual ese ahorro justifica con creces lo que habría que pagar por el concepto del peaje. Entonces, esa es una obra importante, pero hay otras obras también de esa magnitud. Hay una propuesta desde hace mucho tiempo, desde la época del gobierno de Moreno, de un consorcio de empresas de primerísima calidad en el mundo, con Hyundai, hay Hyundai y otras empresas, para hacer una refinería, hacer una nueva unidad de alta conversión en Esmeraldas, para tomar toda la enorme cantidad de residuos que saca la refinería de Esmeraldas porque no funciona apropiadamente, refinarlo, entregárselo al Estado en los combustibles que necesitan y utiliza el país y cobrar por eso una tarifa.
tarifa que se la puede comparar con lo que el Ecuador está gastando por importar combustibles y darse cuenta que resulta mucho más baja de lo que actualmente paga por el transporte de combustibles. Y eso es una obra que se hace en el país y que más adelante revertirá al Estado, porque esas obras normalmente vienen con permiso de operar por, qué sé yo, 20 años. Entonces, hay cantidades de cosas de esta naturaleza. Hay el contrato del OCP que se vence, que ya se venció. Hay presiones en Petroecuador de hacerse cargo de eso, por lo que significa que Petroecuador tendría que invertir en mantener ese oleoducto, cuando ya con el sistema de poliductos actuales hay una enorme cantidad de pinchazos que no tienen cómo controlar el Petroecuador y donde se roban petróleo y cuesta la reparación. Hay que renovar ese contrato, por supuesto en condiciones más favorables al Estado, porque ya el activo no es de las empresas, sino el activo del Estado. Hay cantidades qué sé yo, con las compañías telefónicas. Las telefónicas tienen represada su inversión porque son vencidos sus contratos y no tienen certeza si van a llegar a un acuerdo con el Estado. Entonces no están invirtiendo en las nuevas tecnologías que tienen que invertir. ¿Por qué no se han firmado esos contratos? Cuando ese tipo de contratos con las telefónicas tienen todos los países de América Latina, por lo tanto las variables están allí y no hay cómo perderse. Entonces hay todas estas cosas que están por ineficiencia del Estado para negociar las intenciones de inversión. Hemos hablado de minería, hemos hablado de refinación de petróleo, hemos hablado de carretera, estamos hablando de telecomunicaciones. Hay cantidades de cosas que si de pronto todo eso se destraba en cuestiones de 2 meses, los inversionistas nacionales y extranjeros van a decir, ahora sí, vemos que hay oportunidades, vamos a invertir más y vamos a hacer crecer la economía. Entonces, esas cosas se pueden hacer, pero hay un Estado muy lento en resolver y destrabar las oportunidades que hay para inversión privada. Bien, muchas gracias por aportar a este análisis económico al economista Juan Carlos Salvador, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, y al economista Walter Spurrier, director de Análisis Semanal. Muy amables su participación en la revista de Opinión Democracia. Gracias, Miguel. Saludos. Muchas gracias. Un saludo, Walter y Miguel. Muchas gracias por la invitación. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, a través de ExaFM, Democracia M y Democracia TV. Les recomendamos, ya viene en ExaFM Show de la Papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, les deseamos un feliz jueves a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. Ya vengo, amor. ¿A dónde vas? Al banco, que tenía que hacer un depósito hasta hoy y me olvidé. Haz una transferencia desde tu banca móvil. Es tan fácil y mejor. Así podemos ver nuestra serie. Cierto, solo faltan 2 capítulos. Descarga banca móvil de Banco Pichincha. Y ten tiempo para más. Banco Pichincha, en confianza. La vida es un viaje en el que cada decisión define nuestro destino. Y cuando amas lo que haces, se nota. Decide ser el líder que se adapta, que toma decisiones informadas y estratégicas, que nunca deja de aprender. Decide ser el que inspira, el que mueve, el que transmite claramente sus ideas. Decide ser el que analiza, evalúa, identifica soluciones y desarrolla estrategias efectivas. Decide colaborar, concienciar, movilizar a la sociedad desde donde estás hacia un cambio positivo. Decide ser el que ama su camino. Decide amar lo que haces. Porque cuando